Sorprendido por la información. Mis compañeras me acaban de dar algunos argumentos que son absolutamente entendibles, y bueno, y es bueno decirlo ahora y ponerlo a la luz y ponerlo de manifiesto para ver qué se puede hacer para tratar de evitarlo, ponerle el mayor freno posible. Las vacaciones son un periodo donde se incrementan los femicidios y la violencia de género, ¿es así? Sí, a ver, yo creo que hay como varias puntas por ahí para pensar el tema. El primero es eso que también decían recién a ustedes, que es que hay muchas causas, ¿no? La violencia por motivos de género es un problema multicausal, nosotros muchas veces decimos multidimensional, entonces requiere atender muchísimas dimensiones que después se expresan en una situación puntual, digo, dentro de una familia o de un vínculo de pareja, que suelen ser también la mayoría de las denuncias, y también de los femicidios. La mayoría de los femicidios en nuestro país, desde que se hace el conteo de femicidios, de manera oficial se hace recién desde el 2015, previamente lo hacían solamente las organizaciones sociales y las organizaciones más abocadas a los feminismos y los movimientos de mujeres, pero de ese momento también digo los datos que nos arroja eso es que la mayoría de los femicidios tienen que ver con hechos perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas. Entonces, atendiendo a esto de que es multicausal y que uno puede mirar, si se quiere, en la agenda distintos periodos o épocas, sí, hay algo de la particularidad de la situación de las vacaciones o del fin de año también, que genera un escenario más propicio, ¿no?, para la violencia por motivos de género. Sin embargo, también me parece que es necesario atender a unas cuestiones más estructurales, como el contexto en el que estamos viviendo, que también está caracterizado por cuestiones de mucha precarización. Entonces también eso colabora en un indicador de riesgo, uno para pensar la violencia y para poder medir cómo se va dando y en lo ideal poder advertir de que no suceden los femicidios, vemos indicadores de riesgo. Entonces, este escenario de fin de año, de las vacaciones, muchas veces lo que hace es colabora en esto del cúmulo de tensión adentro de los hogares. Denise, las compañeras ahí. Sí, Denise, buen día. ¿Cómo te va? Erika te saluda. La pregunta mía va a ver si es posible. ¿Cómo prevenir esto? A ver, estamos dentro de todo este contexto que vos nos estás relatando. Sabemos que estamos con una persona fuera de sus cabales, con problemas psiquiátricos, psicológicos. ¿Cómo ayudamos a esa persona? Desde adentro, ¿no? Bien, me parece que es el primer paso, o lo más importante es el ejercicio de la escucha, ¿sí? A quien vive una situación de violencia, si nosotros tomamos conocimiento de eso, es poder escuchar y ir de alguna manera, en lo posible, analizando también qué gravedad tiene el hecho, ¿no? Porque también hay que saber que las distintas situaciones de violencia son diversas. Hay mucha diversidad de situaciones y por ende es preciso también graduar. No es que todas las situaciones de violencia sí o sí requieran una gravedad grande, pero ponerse a disposición con la escucha, saber cómo funciona la violencia, que es un círculo. O sea, la violencia implica que van sucediendo primero algunas cuestiones más sutiles, por lo general, ¿no? En un vínculo, por ejemplo, de pareja. Sí. Luego, en este cúmulo de tensión que se da, hay algunos episodios donde suele pasarse a la violencia física, en algunos momentos, que la violencia física no es solamente que, algo que uno imagina como muy grave, que me golpeó contra la pared. A veces es un manotazo, un tirón de pelo, pero uno puede ir viendo esa historia que aparecen esas cuestiones, ¿no? Y después viene el periodo de luna de miel. Entonces, lo que genera este periodo, a quienes por ahí estamos acompañando o escuchando, por ejemplo, a una mujer que está en situación de violencia, es mucha frustración. ¿Por qué? Porque él, digo él porque suelen ser la mayoría de quienes ejercen violencia, varones, pide disculpas y promete que eso no va a suceder más. Entonces ahí a veces sentimos que estamos acompañando a alguien y que esta persona dice, no, pero es el padre de mi hijo, yo quiero sostener esto, lo quiero mucho, va a cambiar, ¿no? Entonces ahí es principalmente tener mucha paciencia y saber
que también, digo, existen recursos para poner en conocimiento situaciones de violencia, aunque no sean vividas por una misma. Claro. Sí, qué horror. Denise, Janina te saluda, buen día. ¿Y qué pasa con los chicos que también, bueno, naturalmente terminan en la etapa del colegio, quedan más tiempo en casa y que muchas veces también terminan involucrados en estas situaciones horribles de las que estamos hablando? Bueno, me parece muy interesante tu pregunta porque hay algo que algunas personas que trabajamos en el tema venimos como muy preocupados, tiene que ver con esto, ¿no? Con el lugar de los hijos y las hijas, porque muchas veces se hacen lecturas como muy fragmentadas, ¿no? Se cree que si existe violencia es de ese varón ejercido contra esa mujer, por ejemplo, y que los hijos no viven eso. O sea, en la mayoría de las situaciones, esa violencia de género también va acompañada por lo que uno puede llamar violencia familiar, porque digo, estos episodios de gritos, insultos, que se expresan de distinta manera, de violencia psicológica, son presenciados también por niños, niñas, digo, jóvenes que habitan en ese lugar. Para eso también es importante poder, en lo posible, atenderlo con tiempo a estas cuestiones, porque también la violencia deja secuelas en los hijos y en las hijas, ¿no? Y ahí pienso que un factor muchas veces es las instituciones a las que acuden, los jóvenes, las niñas, a veces también tienen la posibilidad de receptar que dentro de la vivienda de ellos están sucediendo situaciones de violencia, y ahí también es interesante poder hacer algo. Y cuando digo hacer algo, no implica, digo, necesariamente ese mismo día efectuar una denuncia, y esto lo digo porque hay que hacer una lectura y poder matizar un poco qué es lo que está sucediendo, pero sí accionar. A veces la persona lo que necesita es un espacio de escucha, digo, quien vive la situación de violencia, a veces espacio de escucha, con una conversación sí se decide hacer una denuncia. Lo que pasa es que estamos también en un contexto muy desalentador para efectuar denuncias, sí. ¿no? Como por un lado nos alarman los femicidios, porque nos siguen alarmando y nos duele a la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas. Sin embargo, también hay como, ¿no?, mucho discurso de odio, mucho ejercicio de la violencia diaria. Claro, Denise, ahí diste un punto inicial. Yo lo que te quiero preguntar es que debe haber muchas personas, mujeres, hombres del otro lado, que están viviendo ese ejercicio de violencia en su hogar. ¿Cuáles serían los pasos recomendables desde tu lugar para que una persona se anime a denunciar? ¿Cómo tiene que hacer para ser escuchada? Bueno, me parece que primero hay un paso más, el inicial es poder, y eso creo que es, valoro mucho estas instancias para poder decir de que nadie tiene derecho a violentarnos, ¿no? Digo, eso hay que enunciarlo. La violencia por motivos de género existe, se sigue reproduciendo. Los femicidios, por ejemplo, no son hechos aislados, tienen que ver con trayectorias de violencia. Entonces eso como primero, digo, saber que uno tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. Y luego, digo, existen instancias y canales que receptan las denuncias. Como digo, uno puede en Córdoba efectuar una denuncia en una unidad judicial, que es por ejemplo la unidad judicial de su barrio, lo que se conoce popularmente como las comisarías, ¿no? Sí. Pero también puede efectuar una denuncia, por ejemplo, en la unidad judicial especializada que está dentro del Polo de la Mujer. Lo que uno tiene que saber es que esa puesta en conocimiento de la situación de violencia no puede quedar sola, ¿no? Digo, me parece ahí también importante saber que uno tiene derecho a que se tomen medidas de protección. Si yo pongo en conocimiento que estoy en situación de violencia, el Estado tiene la obligación de brindar medidas. Exacto. La verdad que es re interesante y esto, sí, porque pero hay que vencer miedos, hay que vencer situaciones, hay que hacer una denuncia y volver a tu casa. Hace poco cronicábamos un hecho de una muerte de una mujer que tenía tobillera, que tenía botón antipánico, que tenía la perimetral, pero no le quedaba más remedio que ir a vivir a esa casa porque no tenía dónde ir. ¿Sí? Entonces allí el Estado no pudo, no supo darle el cobijo necesario y tenía que ir a la casa de su golpeador que finalmente la terminó matando. Gracias, Denis, por este contacto, ha sido muy útil. A ustedes.